Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora. Tengo publicadas ya varias obras en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, LinkedIn, el FENAC y otras, y redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, que he dicho antes, Instagram y ahora mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y luego reseñas de grandes autores, como por ejemplo Cumbres borrascosas de Emily Bront, La colmena de Camilo José Cela, El nombre de la rosa de Humberto Eco y otras, ¿no?, que me han causado una viva impresión. Y ahora también he abierto un ciclo dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios, que he empezado con Jesús, Hijo de Dios, y los grandes hombres del pueblo de Israel. Y entonces ahora vamos a abarcar un capítulo dedicado a un rey que fue uno de los reyes más grandes que ha tenido Israel, que es el sabio rey Salomón. Salomón, que quiere decir muy amado del Señor, es un niño que viene al mundo cuando su padre había perdido un hijo que había tenido con Betsabé, la esposa de Urías, por el pecado tan tremendo que había cometido, de adulterio, de fornicación, de quedarse con la esposa de su amigo, del general Urías, el que había mandado matarle. Entonces Dios lo castiga con la muerte del niño y con una serie de desgracias. Pero le da otro niño, podríamos decir en sustitución, que es Salomón. Y Salomón va a ser el que edifique el templo del Señor con una gran gloria, y además va a ser un rey que va a ser admirado por todo el mundo por la gran sabiduría que tuvo. Salomón, al cual Dios se le aparecía en sueños o hablaba en sueños, por eso no hay profetas cuando está este rey. Podríamos decir que él era profeta y rey, y le pregunta a Salomón qué es lo que más ansías, qué es lo que más desea tu corazón. Salomón, que ya de por sí pues no era un hombre necio, ni mucho menos, ya era un hombre inteligente, le dice a Dios: lo único que deseo, Señor, es que me des sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Dios le gustó esta respuesta que le dio Salomón, y que le dijo: además de la sabiduría, porque no me has pedido ni la muerte de tus enemigos, ni me has pedido riquezas, ni me has pedido gloria, te voy a dar tal sabiduría que no habrá hombre sobre la tierra más sabio que el rey Salomón. Y además te daré todo lo demás por añadidura. Y así fue. Le dio tal sabiduría que todos los confines de la tierra se daban loa de qué maravilla era este rey. Recordemos la llegada de la famosa reina de Saba, esta reina que vino de los confines, sería seguramente cerca de la India, que vino a conocer la gran fama en persona a este rey tan sabio. Se habla también del famoso juicio de Salomón, que ha quedado para la historia como un gran ejemplo de la sabiduría tan tremenda que Dios le otorgó a este rey, y que se dice que había dos mujeres que llegan ante el rey y llegan con un niño. Una de ellas le dice: este es mi hijo, la otra le dice: este es mi hijo, y para dirimirlo, Salomón, en esa sentencia tan sabia, dice: bueno, vamos a partir al niño por la mitad y os lo damos en partes. Y entonces la madre llora y le dice: dáselo a la otra, porque yo no voy a consentir que mi hijo pues muera. Y es cuando se da cuenta quién es la madre y se lo da a la madre, ¿no? Esta es la sabiduría que Dios le otorgó a Salomón. Este es solo un ejemplo de los muchos, ¿no?, que podemos decir. Tuvo la honra de hacer el templo de Salomón, que era una joya impresionante, que además pervivió hasta el año 70, después de la destrucción de Jerusalén por los judíos, que además tuvo que ser vuelta a edificar. El templo de Salomón es destruido, como sabemos, por los babilonios, pero vuelta otra vez a edificar un poco antes del nacimiento de Jesús por Herodes el Grande, y fue de una magnificencia y una brillantez extraordinaria, porque se pusieron los metales más hermosos, más preciosos. Se decía que en el mismo trono donde estaba Salomón había unos leones de oro macizo. Todo era bellísimo, ¿no?, en alabanza y gloria a Dios. Salomón fue un hombre que siguió a Dios, que fue muy bendecido por él, como hemos dicho, pero que ya en el último tiempo de su reinado empezó a corromperse.
qué? Pues porque empezó a contraer matrimonio por alianza con otras, con mujeres que venían de reinos paganos, de Egipto y otros sitios, y empezó a dejarse llevar por la adoración a otros dioses, y Dios le dijo: lo que estás haciendo no me agrada, estás haciendo idolatría y te voy a retirar mi favor. Pero, en atención a tu padre el rey David, a quien amé, no te quitaré el reino en vida tuya. Pero que sepas que a tu hijo se lo quitaré. Bueno, es lo que le dice y le advierte a Salomón. Salomón parece ser que al final se arrepintió amargamente, se volvió al Señor, pero que Dios no dejó de cumplir esta amenaza, ¿no? Porque el reino estaba completamente podrido. La prueba es que a la muerte de Salomón, su hijo, como habíamos dicho, Roboam, se le aparece un profeta, Ahías, y le dice que su reino va a desaparecer. Y Jeroboam es un hombre a quien se le otorga este privilegio de ser el rey o ser el general que va a hacerse con las 10 tribus de Israel al norte, porque ya Dios estaba harto de esa idolatría de su pueblo, de ese rey Roboam que era corrupto a más no poder, que además estaba ahogando al pueblo con sus impuestos. Y el pueblo encima, cuando le pide que no les ahogue con impuestos tal, les dice que va a ser peor que su padre y bueno, de triste memoria, ¿no? Y entonces se le quita evidentemente más de la mitad de su reino y, como veremos, pues el reino de Israel ya no será el mismo, ¿no? Entonces que Salomón fue un hombre muy bendecido por Dios, pero que ya por esa idolatría, por eso ir detrás reyes falsos, lo único que hace es perder toda la bendición que Dios le había dado, destruir todas las maravillas. Por eso que Dios, a pesar de que nosotros nos podemos portar bien, lo único que cuenta es el final, ¿eh? Y Dios lo dice y lo advierte en varios de sus pasajes, que un hombre, si ha sido fiel y después se convierte en un infiel, pues evidentemente Dios le va a castigar. Y luego al revés, si un hombre ha sido malo pero luego se arrepiente, pues Dios le va a bendecir. Lo que importa quizás es el final. Luego, con la llegada de Cristo, nos salvamos cuando aceptamos a Jesucristo. La salvación, ya lo dije cuando hablé de la conferencia de Cristo, no se pierde, pero sí que es una pena que se pierden todas aquellas recompensas pues que el Señor nos hubiera dado, ¿no? Y esto es algo que debemos tener en cuenta, fijarnos en ese rey Salomón, que fue una gloria para su pueblo, pero que al final, a partir de esos matrimonios que Dios ya se lo ha advertido al pueblo de Israel, cuando Moisés se lo ha advertido muchas veces, lo había advertido que no se casaran con personas, no dieran a sus hijos, a sus hijas, a pueblos y a hombres y mujeres que no tenían el respeto, el temor de Dios, de Israel, sino que iban tras dioses falsos y basura y porquería, que lo único que hacía era apartarles del camino recto. Y esto es un poco la reflexión que he hecho sobre este gran rey que fue Salomón y cómo fue grandemente bendecido por Dios, y no hubo un hombre más sabio que Salomón, exceptuando a Jesucristo, que vendrá ya posteriormente, el Rey de Reyes y el Señor de Señores.